Muy buenas tardes, hermanos. Hoy nos hemos reunido para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día, 28 de junio del 2020, la palabra de Dios nos sigue trayendo un mensaje de amor y de esperanza. El título de este mensaje es Un hombre inexplicable. Cuando pensamos en este título, sabemos muy bien que en el mundo ha habido muchos hombres que de alguna manera han dejado huella a lo largo de la historia, hombres honorables que han causado la admiración y el respeto, el cariño y el amor, pero también quizás hombres que han causado espanto a la humanidad, según el empleo que le han dado a su vida, ya sea para bien o para mal. Pero ninguno de esas personas se puede igualar a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios presentan a Jesús como un hombre produciendo admiración en cuanto a todos aquellos que venían a tener una relación con él. Las multitudes, los discípulos e incluso el mismo Poncio Pilatos. En el pasaje bíblico que hemos leído, encontramos que los mismos discípulos de Jesús, después de ver lo que él hizo en el mar, exclamaron diciendo: ¿qué hombre es este? Cristo para ellos era un hombre inexplicable y se maravillaban. ¿Qué hacía, qué hacía a Cristo ser un hombre inexplicable? En esta tarde veremos 5 cosas que de alguna manera hacía que Cristo sea un hombre inexplicable. Lo primero de ello que encontramos en la palabra de Dios, en este pasaje que hemos leído, es que las enseñanzas de Cristo Jesús lo hacía ser un hombre inexplicable. Sus enseñanzas, la forma en que él enseñaba a la gente. El Señor Jesucristo fue considerado un rabino. Y la palabra rabino o rabí significa maestro. Fue un gran maestro. Marcos, uno de los, no fue discípulo, pero sí seguidores de Jesús, escribió lo siguiente en el evangelio que lleva su nombre, en el versículo 6, versículo 2, dice que cuando Jesús estaba enseñando, estaban todos atónitos, porque decían: ¿qué sabiduría es esta que él está dando? La forma en que Jesús enseñaba hacía que la misma gente se admirara de la forma y de la belleza de sus enseñanzas. De la misma forma, un discípulo llamado Mateo escribió en el capítulo 7 del versículo 23 de su mismo, el libro que lleva su mismo nombre, en ese evangelio. Este hombre llamado Mateo escribió lo siguiente: las gentes se admiraban de su doctrina. O sea que las enseñanzas de Jesús no solamente tenían que ver con la vida diaria, sino que sus enseñanzas también tenían que ver con respecto a la palabra de Dios y con respecto a la enseñanza de quién era Dios. La gente se admiraba de esto. De la misma forma, el otro escritor sagrado, también evangelista, Juan, escribe en el capítulo 7, versículo 46 lo siguiente: nunca ha hablado un hombre así como este hombre. Qué interesante e increíble es ver que esos discípulos, esos seguidores de Jesús, pudieron captar las enseñanzas del Señor Jesucristo y no podían creer lo que Él enseñaba y la forma como Él enseñaba. Por eso, esto mismo fue el suceso que marcó la vida de los discípulos aquí en este capítulo que hemos leído, en que el Señor Jesucristo calma la tempestad y solamente con decir la palabra, solamente con reprender las olas, dice las escrituras, en ese momento todo se vuelve bonanza, y los discípulos que estaban allá, al ver lo que estaba sucediendo y al ver cómo de pronto las olas, el mar,
obedecen a la voz del Señor Jesucristo. Ellos exclaman esas palabras diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No daban crédito a lo que Jesús acaba de hacer. Y para ellos era algo sorprendente, y no podían entender específicamente el hecho de que Jesús había hecho esas cosas. Sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, era lo mismo que él había hecho. Y en este punto, cuando menciona aquí el evangelista, el evangelio según San Mateo, cuando los apóstoles y discípulos vieron lo que Jesús dijo, fue la manifestación de una segunda característica que hacían que Jesús sea un hombre inexplicable. Y esa segunda característica que hacía que Jesús sea un hombre inexplicable era su poder. El poder que el Señor Jesucristo, con el que Él se presentaba y hacía sus milagros. Dice las Escrituras en Marcos capítulo 1, 27, dice: todos se maravillaban porque decían: ¿con qué potestad manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen? Los mismos demonios se sujetaban a la palabra del Señor Jesucristo. E incluso la gente endemoniada, cuando el Señor Jesús le hablaba, esas personas se quedaban quietas, y el espíritu maligno en muchas ocasiones le dijeron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Porque tenían miedo. Era tanto el poder que tenía el Señor Jesucristo que dejaba de alguna manera asombrado a todos aquellos con el que se relacionaba, o lo veían o le escuchaban. Marcos continúa diciendo, pero en el capítulo 4, versículo 41, dice: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Recuerden que aquí Mateo lo describe de la misma forma, pero se repite también en Marcos capítulo 4, y también lo repite Lucas en el capítulo 8, versículo 22 al 25. Entonces, esta narración que hemos leído de cuando Jesús calma la tempestad fue registrada por Mateo, fue registrado por Marcos y fue registrado por Lucas. Y estos discípulos, que es posible que estaban allá en la barca, se sorprendieron del poder en el que el Señor Jesucristo hablaba a la naturaleza, y la naturaleza le obedecía. Marcos sigue escribiendo, pero en el capítulo 2, versículo 12, diciendo: nunca tal hemos visto. Y esto lo dijo en el momento cuando el Señor Jesús cura al paralítico. Entonces, encontramos en el Señor Jesucristo no solamente un poder tan precioso por todos los milagros, las sanaciones y la expulsión de demonios y otras cosas que hizo, ese poder que él tenía, en el cual no solamente lo obedecía a la gente, sino que las mismas enfermedades, los mismos demonios y la misma naturaleza se sujetaban a la voz del Señor. Por eso muchas personas quedaban asombradas y decían: de verdad no podemos pensar quién es este Jesús. De hecho, cuando preguntaban acerca de él, veíamos que en muchas ocasiones los mismos fariseos, escribas, los mismos enemigos del Señor Jesucristo decían: bueno, es que no podemos creer lo que él hace, porque ese hombre es hijo de un carpintero, ese hombre no tiene educación. No podían entender cómo un hombre que no tenía una educación como ellos tenían, que había nacido en Nazaret, que era hijo de un carpintero, que había crecido en un pueblo, tuviera esa capacidad de enseñar mejor que ellos y tuviera ese poder para sanar, para curar, para liberar, para hacer tantas cosas. Estaban sorprendidos porque para ellos Jesús
no solamente hacía todo eso, sino que para ellos Jesús representaba una amenaza porque ellos mismos no podían hacer lo que Jesús hacía. La tercera característica que encontramos y que hacía que Jesús sea un hombre inexplicable, lo vemos siempre en la referencia a su carácter. Porque muchas personas que de alguna manera llegan a tener cierto impacto en el mundo, en muchas ocasiones pierden lo que se le conoce de una manera, tal vez en el mundo, que pierden el suelo. Llega a haber tanta fama y a veces su orgullo o su altivez hace que ya no sea accesible a las personas más humildes. En el caso del Señor Jesucristo, nosotros vemos y podemos leer en las Escrituras que el Señor Jesús era seguido por muchas personas. No solamente gente que tenía dinero, gente que tenía poder, gente que tenía una vida social y económica alta, sino que también lo seguía una gran cantidad de personas que eran pobres, personas despreciadas, personas que para muchos eran desahuciados de la sociedad y menospreciados por la sociedad. Y esas personas seguían al Señor Jesucristo con una fe, con una confianza, de tal forma que eran una gran multitud los que seguían al Señor Jesús. Pero el Señor Jesucristo, vemos que en toda su vida pastoral, en toda su vida aquí en la tierra, Él nunca rechazó a nadie. Al contrario, vemos en su actitud una combinación de todas las virtudes que podemos encontrar en un ser humano, como la ternura, la severidad, el valor, la prudencia, la verdad, el amor, absoluta pureza. Todas estas cosas que el Señor Jesús tenía en sí mismo y que lo aplicaba en las personas, de tal forma que Él siempre recibía a aquel que venía arrepentido y que venía a confesar su pecado. El Señor Jesús lo recibía y le mostraba su amor, no importando si era pobre o si era rico, no importando si era hombre o mujer o si era niño. El Señor Jesús siempre mostraba su amor hacia la gente necesitada. El Señor Jesucristo, en su carácter, un carácter no solamente como la que hemos mencionado, sino un carácter santo, inocente, limpio, apartado de todo pecado, pero sobre todo cerca de la gente. Hermanos, estas cosas sorprendían a las mismas personas, porque muchas de estas personas que no creían en el Señor Jesucristo y que de alguna manera querían destruirlo, era porque sus vidas reflejaban todo lo contrario a lo que era Jesús, a la forma de vida que tenía el Señor Jesucristo. De hecho, muchas de esas personas decían, Él no puede ser el Mesías. Ese hombre que viene y que llaman Jesús no puede ser el rey. Porque el rey que va a venir va a ser un rey grande, poderoso, un rey que va a tener un nivel muy alto y que va a venir a liberarnos. Y un rey de una clase social porque es rey. Pero cuando veían a Jesús, un hombre humilde, un hombre que siempre andaba en las calles con sus pies sucios y que de alguna manera se rodeaba de gente humilde, decían, no puede ser el rey. Pero no entendemos por qué la gente dice que Él es el rey. El carácter del Señor Jesucristo era el reflejo de lo que había en su corazón, porque en su corazón había amor para la gente necesitada, para la gente que tenía siempre el deseo de buscar a Dios y sobre todo de estar en paz con el Señor. La cuarta característica que encontramos y que hacía que de alguna manera Jesús sea un hombre inexplicable es su muerte. La muerte del Señor Jesucristo fue sin duda algo extraordinario, porque no solamente fue voluntario, o sea,
A Jesús nadie lo obligó a morir. Él fue por sí mismo, él por su propia voluntad murió. Pudo haberlo evitado, en muchas ocasiones pudo haberlo evitado, pero él sabía que tenía que cumplir con el propósito por el cual vino. Y es por eso que él va de manera voluntaria hasta la cruz. Y como dice las Escrituras, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. La muerte del Señor Jesucristo lo hace aún más el hecho de ser un hombre inexplicable. ¿Por qué? Porque no podemos entender cómo un hombre se puede sacrificar, un hombre inocente se puede sacrificar por personas que son malas. No podemos entender cómo Jesucristo, siendo sin pecado, sin maldad, sin haber hecho nada malo, muere por los pecadores, como dice la palabra de Dios. Y además no podemos entender cómo el Señor Jesucristo, pudiendo haber evitado la muerte, no lo hace. Al contrario, se entrega a ella y se entrega a sus enemigos. Y aunque sus enemigos se burlaban y aunque sus enemigos lo injuriaban, él se quedó callado. Él soportó todas las humillaciones porque tenía ese propósito. Su muerte eleva al Señor Jesucristo a un nivel incomprensible para muchas personas, pero para nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, para nosotros que amamos al Señor Jesucristo y que Dios nos ha dado a conocer su plan de salvación, entonces nos hace ver que el Señor Jesucristo ciertamente es un hombre que no podemos explicar de manera total en su forma, en su carácter, en su vida, pero lo que sí podemos decir es que su amor es verdadero y que su sacrificio fue un sacrificio voluntario para que nosotros pudiéramos vivir. Y que su muerte de alguna manera provocó la quinta característica que encontramos en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa quinta característica? Su influencia en el mundo. Porque cuando Jesús muere, cuando Jesús viene a la tierra, sus enseñanzas no solamente se quedaron en el siglo I con la gente con la que vivió y a las que le enseñó, porque sus enseñanzas trascendieron a lo largo de la historia, que aún el día de hoy sus enseñanzas cambian el corazón de las personas. Las enseñanzas del Señor Jesucristo permanecen hasta el día de hoy, de tal forma que personas que hoy vivimos en el siglo XXI caemos asombrados de la manera en que el Señor Jesús enseña. Y podemos ver que aunque el mundo ha avanzado en lo que se refiere a la educación, donde quizás hay nuevos métodos de enseñanza, donde hay ciencias de la educación, cuando vemos al Señor Jesús como un educador, como maestro, no podemos más que decir mis respetos para el Señor Jesucristo, porque es uno de los mejores maestros. Su pedagogía, su enseñanza, su método didáctico, todas las cosas que él utilizaba para enseñar, es un ejemplo para nosotros hasta el día de hoy. Su poder, aún el día de hoy estamos hablando de Jesús, un hombre poderoso, porque nunca nadie en la historia se ha manifestado como Jesús. Se han levantado muchos charlatanes, se han levantado muchos falsos cristos, se han levantado muchas personas diciendo que vienen en el nombre de Jesús, pero ninguno como el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús se enfrentó directamente a Satanás y lo derrotó. Su poder era tan grande y además su carácter de amor, ese amor que se reflejó en todos los sentidos de la palabra. Y su muerte, una muerte inexplicable para nosotros, pero para Dios fue la manera en que pudo de alguna manera acercarse al ser humano y darle al ser humano la esperanza y la vida eterna. Entonces la muerte del Señor Jesucristo lo hace aún mucho más grande en el sentido de que Él entregó su vida por todos nosotros. Entonces la influencia del Señor Jesucristo no solamente impactó a la gente de su tiempo, sino que aún hoy en día sigue impactando. Y eso hizo que cambiara el mundo.
porque el mundo ahora está lleno del amor de Dios. Lamentablemente, muchas personas no aceptan el amor que el Señor nos da a través de Cristo Jesús. El Señor Jesús cambió a muchas personas en ese día, en esa época, en esos años. Pero hoy en día el Señor Jesús sigue cambiando el corazón de todo aquel que cree en su nombre. Hermanos, el Señor Jesús no fue un hombre inexplicable ni por su raza, ni por su familia, ni por su cultura, porque Él de hecho nunca salió de su tierra. Fue un hombre inexplicable porque siempre nos sorprenderá con lo que Él hace en nuestras vidas. A Él siguen acudiendo muchas gentes, muchas personas en busca del remedio para sus pecados, su miseria, sus dolores, sus discordias. Cuán maravilloso es nuestro Señor que aún el día de hoy sigue recibiendo al hombre pecador. La pregunta de Jesús de Mateo en capítulo 16, 13 es la siguiente: ¿quién dice los hombres que soy? Pedro encontró la respuesta y dijo lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos, efectivamente, Jesús es Dios mismo que vino al mundo para salvarnos de nuestra maldad y de nuestro pecado y en su nombre darnos vida eterna. Amados hermanos, para muchos Jesús quizás es un extraño, quizás es un pecador, quizás es alguien sorprendente, pero hasta allá. Quizás para algunos Jesús es un hombre inexplicable, pero para nosotros, para el creyente, para aquel que ha nacido de nuevo, el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Que Dios bendiga su palabra y que Dios te bendiga, amado hermano, amada iglesia. Que pasen buenas noches.